Importantes, otro de los temas importantes del cálculo diferencial, pues tiene que ver con lo que es la derivada. Entonces, bueno, pues tendríamos que darle una definición un tanto formal a lo que es una derivada. Entonces, digamos, se utiliza básicamente el límite utilizado para definir la pendiente de una recta tangente. También se utiliza para definir una de las dos operaciones fundamentales del cálculo, que es la derivación. Entonces, vamos a definir la derivada de una función. Entonces, la derivada de f en x está dada por, vamos a decir, f' de x. Así vamos a conocer ahora la derivada. El límite de delta x cuando tiende a 0 sería f de x más delta x menos la función sobre delta x. Por ahí en las primeras sesiones o en los primeros videos se muestra, digamos, una parte como esta, una función más o menos de este estilo. Y bueno, pues era una pequeña introducción a lo que íbamos a ver casi en la parte final de este curso. Entonces, siempre que exista este límite, siempre que exista ese límite para todos los x para los que exista este límite. F' es una función de x. Entonces, pues esa sería básicamente la definición formal de la... Ok, bueno. Entonces, digamos que de manera general la derivada de una función de x también es una función de x. Digamos, esta nueva función proporciona la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto x, f de x, siempre que la gráfica tenga una línea recta tangente en dicho punto. La derivada también se utiliza para determinar, por ejemplo, una razón de cambio instantánea o simplemente la razón de cambio de una variable con respecto a otra. Si nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos lo que son los modelos de regresión, nosotros queremos ver si pensamos en un proceso de soldadura y específicamente en la característica de calidad es la penetración, y en la penetración de la soldadura tienen que ver parámetros del proceso como el amperaje, el voltaje, el calor de entrada, y nosotros queremos saber en términos, digamos, lineales, queremos saber qué tanto efecto tiene el calor de entrada o el amperaje o el voltaje. Nosotros vamos a hacer una derivada con respecto a una función que se llama de mínimos cuadrados, y eso no tiene mucho problema porque lo único que vamos a hacer es comparar, digamos, el valor real menos un valor ajustado, y a partir de este valor nosotros vamos a proponer una función cuadrática porque estamos revisando algunas condiciones. Y bueno, pues obtenemos la derivada y a partir de esto vamos a obtener la razón de cambio de cada uno de los factores o de los factores del proceso, de los parámetros y qué efecto tienen sobre la penetración de la soldadura. Esa es una de las aplicaciones, digamos, muy particular. Usamos la derivada para encontrar esto. Entonces, el proceso de calcular la derivada de una función, pues se le conoce como la derivación. Una función es derivable en x si su derivada en x existe y si es derivable sobre un intervalo abierto a b, cuando es derivable en cada uno de los puntos en el intervalo. Además, la f'
se usa, además de utilizar f', pues también podemos utilizar algunas otras, digamos, notaciones para la derivada. Y aquí les voy a compartir algunas notaciones de las derivadas. Entonces, algunas notaciones, por ejemplo, ya vimos que puede ser f' de x. También podemos utilizar dy sobre dx. También utilizamos y'. También podemos utilizar d sobre dx, que va a multiplicar a la función de x. O bueno, pues también de x, y. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las funciones muy particulares. Digamos que podemos decir que la derivada de y con respecto a x, o simplemente de y de x, usando las notaciones de los límites, pues lo podremos escribir de una forma un tanto diferente. Entonces, usando la notación de los límites, nosotros vamos a decir que la derivada de y respecto de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, y eso será igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función, como lo habíamos escrito, de x más delta x menos f de x sobre delta x es igual a la función prima de x, o a la derivada. Y entonces, una vez que tenemos la derivada, bueno, pues nosotros podríamos, digamos, hacer un ejercicio. Entonces, vamos a establecer como ejemplo lo siguiente. Entonces vamos a decir ejemplo de la derivada, y vamos a utilizar aquí un método muy particular. Entonces vamos a decir calcule la derivada de f de x es igual a x cúbica más 2x. Y bueno, pues vamos a utilizar la definición de derivada. Y nosotros dijimos que la definición de derivada, pues es esta parte. Entonces vamos a utilizar la definición de derivada. Nosotros dijimos que es f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. La función sería de x más delta x menos la función de x sobre delta x. Y una vez que tenemos esta parte, bueno, pues nosotros tendríamos que pensar en una parte muy particular. ¿Cuál va a ser? Bueno, que nosotros vamos a sustituir la x. X lo vamos a sustituir por x más delta x. Y entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a hacer el álgebra que corresponde. Entonces, veamos. Nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros vamos a decir, nosotros dijimos que esto es igual a x, entonces vamos a proponer. Entonces nosotros vamos a decir que la derivada, la función prima de x, va a ser el límite cuando delta x tiende a 0. ¿De qué? Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer es una x al cubo. Entonces nosotros tendríamos que reescribir. Nosotros dijimos que x es x más delta x más delta x. Y esta parte va a estar, lo que dijimos es que iba a estar al cubo. Entonces tendríamos que ponerle la potencia como corresponde. Ahora, más, nosotros dijimos que tenemos el 2, es decir, este 2 que está por aquí. Y si nosotros ya tenemos ese 2, lo voy a reescribir aquí. Ya tendríamos el 2. Y el 2 está multiplicando a x, y nosotros dijimos que x es
x más delta x. Y ya lo tenemos de esta forma. Entonces nosotros sustituimos la x con este valor que tenemos aquí y este valor que tenemos por acá. Entonces una vez que nosotros hicimos la sustitución, digamos, ya tenemos la primera parte. Ya tenemos, digamos, esta parte de nuestra función elemental. Ya sustituimos la x por el delta x. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, pues nos falta trabajar con la otra parte, que sería esta parte de la definición formal o de la definición de derivada. Entonces nos falta agregar menos la función de x. ¿Y cuál es la función de x? Bueno, pues esto que nosotros tenemos por aquí, la función completa. Entonces la vamos a agregar menos x cúbica más 2x. Eso es lo que nosotros tendríamos que agregar. Y una vez que tenemos esto, bueno, pues todavía nos falta dividirlo sobre delta x. Y una vez que tenemos esta parte, pues ahora sí tendríamos que desarrollar ciertas cuestiones de álgebra. Y entonces aquí tendríamos que acordarnos, por ejemplo, de un binomio al cubo. Tendríamos que acordarnos de todas esas propiedades que nos enseñaron en algún punto. Y bueno, pues ya no queda otra más que hacer el álgebra. Entonces vamos a decir que la función prima de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. ¿Y qué va a tener? Bueno, nos dice que cuando tenemos un binomio al cubo, el primer término va al cubo. Entonces sería x cúbica más. Por ahí existen algunas formas de estimar esta parte. Y bueno, pues vamos a recordar un poco. Y entonces nos dice que sería más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo. Entonces, el triple producto del primer término serían 3x al cuadrado. Del primer elemento al cuadrado serían 3x cuadrada por el segundo. Por delta x. Más. Ahora sería el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo. El segundo es delta x. Más el cubo del segundo elemento. Y así es como nuestra regla para poder encontrar el binomio al cubo. Y entonces una vez que tenemos esta parte, bueno, pues ya no nos queda mucho problema, porque la siguiente pues ya casi está de forma muy directa. Es decir, pues lo único que tendríamos que hacer pues ya sería hacer la multiplicación de cada uno de los elementos. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que pues este 2 lo vamos a multiplicar por x y de igual forma por delta x. Y una vez que tenemos esa parte, nos quedaría que sería más 2x más 2 delta x. Ahora nos falta agregar nada más la función. Menos por más sería menos x al cubo, menos por más menos 2x. Y una vez que tenemos todo esto, bueno, pues tendríamos que dividirlo sobre delta x. Y entonces una vez ya que lo tenemos, lo vamos a dividir entre delta x, bueno, pues tendríamos que hacer un poco de álgebra en esta función prima. Entonces vamos a hacer la suma. Este término es igual a este otro. Por lo tanto, se van a hacer 0. También es importante recalcar que este más 2x pues es igual a menos 2x. O sea, digamos en coeficientes, sumar 2x y luego restar menos 2x pues sería 0. Por lo tanto, estos elementos pues básicamente pues ya se hicieron 0. X menos 3x es 0. 2x menos x pues sería también 0. Entonces nos queda, digamos, una expresión de la siguiente forma. Vamos a decir que la función prima de x, que es igual al límite de delta x cuando tiende a 0, y nos diría que es
3x al cuadrado delta x más 3x delta x al cuadrado más delta x al cubo más 2 delta x. Entonces, una vez que tenemos esta parte, bueno, pues de igual forma lo vamos a dividir entre delta x. Y a partir de aquí nosotros tendríamos que ver la forma en la que podemos hacer cierta álgebra. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que nosotros tenemos un término común. ¿Y cuál es el término común? Al menos para este sería el delta x. Si nos fijamos, todos los elementos tienen delta x. Entonces, tendríamos que hacer lo siguiente. La función prima de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. Y bueno, el término común es delta x que multiplica ¿a qué? Bueno, en la primera parte serían 3x al cuadrado más 3x que multiplica por delta x más, nosotros teníamos que era delta x al cubo, entonces sería delta x al cuadrado más 2. Si nosotros multiplicamos cada uno de los términos por delta x, nos quedaría la misma expresión que nosotros tenemos en la parte superior sobre delta x. Y entonces cuando multiplicamos y luego dividimos, bueno, pues se cancelan estos elementos. En ese sentido, entonces nosotros ya podríamos reescribir las cuestiones del límite. Entonces decimos que la función prima de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. ¿Y de qué va a ser? Bueno, pues sería en este caso, pues de ciertas condiciones. Nosotros vamos a decir que sería 3x al cuadrado más 3 delta x más delta x al cuadrado más 2. Y si nosotros tenemos esta parte, bueno, lo que va a suceder es que ahora necesitamos sustituir el delta x. En el delta x tiende a 0, tendríamos que sustituirlo en estos elementos. Pero cuando nosotros, por ejemplo, nos quedaría la siguiente expresión. Entonces, lo voy a reescribir en esta parte. Voy a reescribir en esta otra hoja. Y entonces nosotros dijimos que la función prima de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0, pues nos dice que dijimos que es 3x al cuadrado más 3x delta x más delta x al cuadrado más 2. Y ahora lo que tendríamos que hacer, si nosotros sabemos que delta x es igual a 0, tendríamos que hacer una sustitución. Y entonces vamos a reescribir esta parte. F' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. Sería 3x al cuadrado. Y ahora tendríamos más 3x por 0, porque es el delta, más 0 al cuadrado más 2. Y una vez que hacemos el resultado, digamos, de esta parte serían 0, y el resultado de esta otra parte serían 0. Entonces nosotros tendríamos que decir que la función prima de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0, y entonces tendríamos que decir que es 3x al cuadrado más 2. Y esa sería nuestra derivada. Perdón, ya aquí le vamos a quitar el límite porque ya sustituimos los valores. Entonces al hacer el álgebra nos quedaría que es 3x al cuadrado más 2. Y ya obtendríamos nuestra diferencial, nuestra derivada de esta función. Y ya podemos, digamos, encontrar la derivada de cualquier función. Deberíamos de seguir exactamente el mismo método. Nosotros podríamos cambiar la función o cualquier cosa que sea conveniente para nosotros, y así es como encontramos la derivada por el método de incrementos. Y así nosotros podemos establecer ciertas condiciones, trabajar
derivada. De igual forma, bueno, pues existen diferentes herramientas que nos pueden ayudar a trabajar con las derivadas. Por ahí existen algunas fórmulas muy particulares que nos dicen algunas reglas, algunas condiciones importantes. Por ejemplo, existe lo que es la regla de la constante. Digamos, en las reglas de la derivación, bueno, pues la derivada de una función constante es cero. Es decir, si c es un número real, entonces la derivada es cero. Entonces, existe algo muy particular, se conoce como la regla de la constante. Entonces nosotros decimos la derivada de una función constante es cero. Entonces lo vamos a reescribir de esta forma. La derivada con respecto de x de un valor constante siempre es igual a cero. Entonces, pues ya que lo tenemos así, pues ya tendríamos la forma. Entonces, si nos dicen la derivada con respecto a la función prima es igual a 7, derive la función, ¿no? O encuentre la función prima de 7, bueno, pues entonces, si nos dicen que tenemos una función, nos dicen la función de x es igual a 7, por lo tanto, la derivada de esa función, digamos la función prima de x, es igual a 0. Si por alguna razón nos dan algún número negativo, no sé, g de x es igual a menos 3, pues entonces de igual forma la derivada g' de x es igual a 0. Y así sucesivamente podemos poner el número que sea conveniente para nosotros. Entonces la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces hasta este punto le vamos a establecer hasta aquí. Y les voy a seguir agregando videos con respecto a la derivada.